En Mateo 1:18 se proporciona información básica sobre el origen de Yeshua, el génesis de Yeshua. Su partida de nacimiento está certificada y garantizada en las Escrituras. Para Mateo no se trata solo de su nacimiento, sino de su origen, de su génesis, con una NY, letra NY, en los mejores manuscritos. Esa misma palabra Génesis abre todo el Nuevo Testamento, como nos da la genealogía del Hijo de Dios en Mateo 1:1. Se nos presenta la historia de la familia de Yeshua, descendiente de Abraham y de David. ¿Es realmente tan difícil? ¿Mateo era consciente de la idea postbíblica de un hijo que era Dios o un ángel, que llegaba desde fuera del vientre de su madre? Mateo obviamente nos invita, como lo hace Juan en Juan 1:1, a construir en Génesis 1. En el principio fue la palabra del Evangelio. Esa palabra de Dios no es verbo igual hijo. El Logos no es un portavoz en el Antiguo Testamento. El Logos en Juan 1:1 es la promesa del Hijo, que como dijo Pedro, coincidiendo perfectamente con Juan, era conocido de antemano, 1 Pedro 1:20, desde el principio. Los cristianos también son conocidos de antemano, así como lo fue Jeremías en 1:5. ¿Quién fue Yeshua originalmente? Podemos saber sobre el origen y la partida de nacimiento de Yeshua mediante la lectura de Lucas y Mateo, y Juan y Pedro también. Mateo y Lucas dan un informe completo y detallado del punto de origen del Hijo de Dios. Comenzó como un ser humano, sobrenaturalmente engendrado, o sea, traído a la existencia por el Padre, como dice en Mateo 1:20. Nota la palabra, es engendrado en ella, no solo concebido en ella. Es la actividad del Padre traer a la existencia, engendrar a su Hijo único, como está documentado por Mateo 1:20. Así que la oficial, acta de nacimiento, de formato largo, se lee. La revisada de 1881 reconoció esto en su margen, y también nos ayudó en el margen con Lucas 1:35, mostrando que el Hijo de Dios fue engendrado y sobre esa base es el Hijo de Dios. En ninguna otra base. Está en el aoristo del verbo engendrar al Hijo, también 1 Juan 5:18. Es la palabra más oculta desde un punto de vista ortodoxo, por así decirlo. Es un poco embarazoso para el sistema. La palabra engendrar, es decir, el causante de la genao, si utilizamos pronunciación griega moderna como lo hacen en Harvard. Relacionado con ginom, comenzar a existir, esta palabra preciosa es la clave de todo nuestro tema y la unidad de los cristianos. La confusión y el caos resultan de sobrepasar a Mateo y Lucas y negar que la venida a la existencia del Hijo es el resultado de un engendramiento histórico divino, haciendo que la existencia de un Hijo que es por medio de genao, de esa palabra. En ningún caso los demandantes de la creencia en la Santa Escritura deben evitar lo obvio, confundir y dividir a la Iglesia, explicando a distancia de la fundación de la roca del engendramiento virginal que permite que Dios sea el Padre del Hijo, en tiempo y lugar, por milagro. Hizo el milagro una vez en Adán y luego otra vez en Yeshua. No es tan difícil. Dividir este fundamento de roca es la tendencia de algunos ex Iglesia de Dios Universal, que parecen empeñados en islas restantes y no están dispuestos a hacer teología en la comunidad vinculada a la comunidad del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede la Escritura hablar con otros y nuestra unidad colectiva esencial si queremos desensamblar lo que no nos preocupa? Lucas y Mateo son dramáticamente claros. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, Yeshua, o Jesús en su caso, bajó del cielo como un ángel transformado. Lo que no dicen es que toda buena dádiva desciende del cielo, Santiago 1:17 y 3:15. Lo que no dicen es que Yeshua dijo que su carne, que es el pan, bajó del cielo, Juan 6:51. ¿No es esto obviamente el lenguaje no literal? Los testigos de Jehová se han visto atrapados en la falacia de la confusión de significados. Ellos asumen que descender del cielo significa que estabas vivo en el cielo antes de venir abajo literalmente. Entonces, ¿qué significa que bajó del cielo? Significa en el lenguaje bíblico, que es el hebreo, en estilo, significa que el origen de uno es con Dios el Padre. Mateo y Lucas lo dijeron también. Esto no quiere decir que uno es un personaje prehumano o no humano, si se piensa en ello. Y el punto entero del Mesías, Hijo de Dios, es que Él es y debe ser un hombre, el mediador del hombre, de la lucidez clara declaración de Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre Yeshua, el Mesías, el segundo Adán. Pablo está dispuesto a compensar cualquier idea contraria cuando dice el hombre espiritual no fue primero, 1 Corintios 15, 46, 48. El hombre terrenal viene antes que el segundo Adán, que es el Señor Mesías, no al revés.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que el sistema original estaba siendo reprimido por la noción filosófica de lo que Yeshua era. Ese cambio, documentado por la segunda Clemente V, primero espíritu y luego carne, significaba que el histórico Yeshua estaba siendo tragado por un Yeshua diferente. Como se lamentó Martin Werner, el Yeshua histórico desapareció por completo, detrás de una figura falsificada agnóstica. Un portavoz prominente para la visión tradicional de que Dios es tres personas en una esencia. Tres quienes en un qué, como James White y Hank Hancock mantienen. Y dicen, nuestro Señor Yeshua es Dios manifestado en carne. Dios morando en forma humana. Cuando digo que creo en la plena deidad de Cristo, esto es lo que afirmo. En su nacimiento de nuestro Señor Yeshua no empezó a existir. Esto en cuanto a Mateo y Lucas y Juan, al ponerlo en el cernidor de Berea, ¿qué encontramos? El origen, la venida a la existencia del Hijo de Dios fue la siguiente. Así escribió en Mateo 1:18. María resultó estar embarazada bajo la influencia del Espíritu Santo, la presencia operativa y el poder de Dios único, el Padre. El resultado del milagro biológico trabajado en María se presenta para nosotros. Lo que es engendrado, procreado, traído a la existencia, en ella es el Espíritu Santo. 1:20. María no habría tenido dificultad para entender esto, unificando la información, y tampoco deberíamos nosotros. Podríamos incluso arriesgarnos a quedarnos mudos por no creer, como lo fue Zacarías. La historia del Hijo es igual, de hecho, aún más deliberadamente y sin ambigüedades, proclamada por Gabriel en un comunicado compacto y preciso en respuesta a una investigación razonable de María sobre el embarazo en ausencia de un marido. Primero, en un paralelo de refuerzo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso, precisamente, Diokai, el que será traído a la existencia, será llamado, es decir, así será, el Hijo de Dios. Lucas 1:35. Por alrededor del 150 después de Cristo, el filósofo Justino Mártir habría malentendido esto que afirmaba que el Hijo había diseñado su propia concepción. Pocas doctrinas bíblicas se suministran para nuestro entendimiento y edificación de una manera tan completa y comprensible como el Hijo de Dios, dada su definición exacta. Pero aquí está, este versículo debería haber permitido su posición de vigilancia y supervisión y la autoridad como la exposición perfecta de lo que significa Hijo de Dios y por tanto quién era y quién es Yeshua. Él es el Hijo de Dios, notablemente, pero difícilmente sorprendente, porque Dios era su Padre por milagro. Yeshua es hijo de Eva, de Abraham, de David, de María y al mismo tiempo de Dios. Como Adán fue también hijo de Dios por milagro y creación divina, Lucas 3:38, por lo que es Yeshua, el Hijo de Dios. Dios el Hijo está fuera de la cuestión a la vez, ya que el único y mortal Hijo de Dios, el Mesías, fue traído a la existencia hace unos 2000 años en una clara predicha localización geográfica. Isaías 7:14 predijo este evento poderoso. Es impensable que Mateo y Lucas sabían de Dios el Hijo, no creado, que dejó el cielo y caminó sobre la tierra, mientras que un Dios coigual al Padre permaneció en el cielo. Eso sería una duplicación obvia de Dios. La intrincada trama. Si uno encuentra intolerable la necesidad de decir Él es uno y es tres, Dios en tres personas, ¿cuál es nuestra alternativa? Supongamos que estamos de acuerdo con la parte superior lógica de Stephen Davis, que nadie ha sido capaz de explicar de qué manera Dios es uno y en qué diferente manera es tres. ¿Por qué no dar por segunda oportunidad una mirada más cercana a la palabra clave engendrar, como señalando el origen verdadero del Mesías? El aoristo de este verbo es la gran clave para la comprensión. En ese famoso dicho, en el Salmo 2:7, el Mesías se define con estas palabras: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, igual te he traído a la existencia. Ese texto reaparece más razonablemente en Mateo 1:20, como que explica el génesis de Yeshua en el verso 18. Lo que es engendrado, o sea, del Padre, en su participio aoristo de gennao, es del Espíritu Santo. Una vez más en Lucas, lo que ha de ser engendrado será el Santo Hijo de Dios, o tal vez lo que va a ser engendrado santo es el Hijo de Dios. El sentido es el mismo. Luego, en Hechos 13:33, si consultamos a F. Bruce y otros comentaristas, encontramos el Salmo 2:7 para aplicarse cuando pertenece a la venida de la existencia, la puesta en escena humana de Yeshua, no a su resurrección, que tiene un texto de prueba diferente, que es el versículo 34, que dice, y por el hecho de que lo resucitó entre los muertos. Bruce es perspicaz, levantado, es decir, del sentido en el que Dios levantó a David. Para Anistemi, en este sentido, véase 3:22, 7:35, 3:26. Le levantó y le envió.
La promesa del versículo 23, cuyo cumplimiento se describe en 13:33, tiene que ver con el envío del Mesías, no con su resurrección. La adición de entre los muertos en el versículo 34 diferencia a ese uso de levantar de su uso del versículo 33. Hechos de los Apóstoles en el texto griego. Un comentarista trinitario, entre muchos, fue lo suficientemente honesto para admitir lo obvio aquí, aunque no ayuda a su doctrina. Dice, el apóstol no cita en Hechos 13:33 el pasaje de Salmos 2:7 para probar la resurrección de Yeshua, sino su encarnación, que quiere decir aquí el comienzo de su vida en María. Él lo levantó. La Reina Valera corrige las otras versiones de la Biblia. No resucitó como en Reina Valera. De Yeshua habla en el verso 33, es la interposición del Mesías al mundo por su labor mediadora. Comparar Romanos 9:17, por esto mismo te he levantado. Esta encarnación fue prometida en el Salmo 2. Pablo entonces procede, Hechos 13:34, para demostrar el cumplimiento de la promesa de que el Mesías sería resucitado de entre los muertos, citando Isaías 53:3. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, te daré las misericordias fieles de David. Después de todo, engendrar no significa resucitar de entre los muertos, sino convertirse en el padre de, y sabemos que eso ya sucedió. Engendrar es una palabra bíblica muy común y su significado primario y obvio es traer a la existencia por procreación. Traer a la existencia por procreación. Dios no es traído a la existencia, el Hijo lo fue. Yeshua dijo, para este propósito, de proclamar la verdad de su reinado, en Lucas 4:43, se me ha traído a la existencia. Juan 18:37, Jejenemai. Debería haber dicho, nunca fui sin existencia. Luego en Hebreos 1:5, hay 3 textos de prueba que lo corroboran, nos llevan al origen del Hijo. 2 Samuel 7:14 refuerza el Salmo 2:7 y habla del momento en que Dios se convierte en el padre de Yeshua, su Hijo. Voy a ser su padre y él será mi hijo. Esto es igualmente el momento en que Yeshua viene al mundo, ha sido introducido, metido en el mundo, es decir, nace. Yeshua habló de su venida al mundo. Yo para esto he nacido, Juan 18:37, y sabemos cuándo fue eso. Él fue hecho santo y enviado al mundo, Juan 10:36, que es un eco de Gabriel en Lucas. El único engendrado santo, o sea, traído a la existencia, será el Hijo de Dios. Exactamente. Juan está en perfecto acuerdo en 1 Juan 5:18, aunque el texto corrompido de la Reina Valera pierde el punto, como también es corrompido 1 Timoteo 3:16 tratando de evitar la generación del Hijo de Dios en el tiempo. Encontramos a Yeshua como el nacido de Dios, participio aoristo de genao, como en Mateo 1:20, la misma palabra de Salmo 2:7, que preserva a los cristianos que han sido engendrados por Dios, usando, en el caso de los cristianos, no el aoristo, sino el tiempo perfecto de genao. Así, Salmo 2:7, Mateo 1:20 y 1 Juan 5:18, todos se refieren a la generación del Hijo como marcando el nacimiento, su nacimiento y el comienzo de su existencia. En Qumran también hay un texto sobre cuando Dios engendra al Mesías. Todo esto se basa en el magnífico 2 Samuel 7:14. Pablo habló de la venida de Yeshua a la existencia de una mujer y por tanto de ser el Hijo de Dios, Romanos 1:1-4. Yeshua fue también más tarde Hijo de Dios en el poder por la resurrección. Pero Pablo dijo que Yeshua era el Hijo de Dios al venir a la existencia, así como el Hijo de David. Entonces notablemente existe una confirmación del engendramiento virginal de Juan 1:13, si leemos la Biblia y las traducciones, como la alemana de Albrecht en la griega de 1920, por ejemplo. La cuestión de Jerusalén es el verbo aoristo singular aquí, egenet. Si ese texto es original, entonces es el Hijo único de Dios, que fue engendrado no de la voluntad de la carne o del deseo masculino, sino de Dios. Sin duda, es más trabajoso y extraño contrastar nuestro renacimiento con el nacimiento por el deseo masculino, carne, etc. Sigamos. El verbo en singular fue engendrado, aoristo nuevo de genao, refiriéndose a Yeshua, no a los creyentes, prevalecieron en los textos del 2 al 4 siglo en Occidente y dejaron huellas importantes en el Oriente también. Juan confiesa expresamente aquí su creencia en el engendramiento virginal y el nacimiento de Yeshua, que Mateo y Lucas describen con más detalle. La Biblia de Jerusalén adopta esta lectura también. Tertuliano en realidad acusa a los gnósticos de tratar de deshacerse de la escritura de esta evidencia del engendramiento virginal, desviando la referencia de Yeshua al renacer cristiano. Esto significaba cambiar el verbo de uno singular original a un plural. Fue Harnack quien observó que la preexistencia y el nacimiento virginal evidentemente se excluyen mutuamente. Hay más.
En Salmo 110.3 leemos lo mismo. Hoy yo te he engendrado. En el Salmo es el gobernante mesiánico que controla el pensamiento del Nuevo Testamento. El Salmo 110.1 es citado de forma masiva más que cualquier otro versículo de la Biblia hebrea. El Señor Mesías, mi Señor Adoni, está siendo advertido por Yod-Heh Vav-Heh, el creador del universo, y se le dijo que se sentara a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean sometidos a él. La fecha de nacimiento, como la generación del Hijo de Dios, nunca han sido incorporadas fuera de la historia y el tiempo en las filosofías brumas de la eternidad. La noción de una generación eterna, por lo cual, como un padre de la Iglesia, dijo: el Hijo tuvo un principio sin principio, debería haber sido silenciado y la Escritura permitiésele hablar con todos nosotros. Un arquitecto de la Trinidad admitió que la Trinidad es un compromiso entre el monoteísmo judío y el politeísmo pagano. Combina lo mejor de dos mundos. Esto lleva a la gente a leer Filipenses 2 como si Pablo estaba a bordo de la Trinidad de la que nunca había oído hablar. Yeshua no fue en forma Dios, sino en forma de Dios, como imagen visible de Dios, su gloria como el Hijo único. El Hijo de la gloria, o la apariencia visible, era el reflejo del único Dios, su Padre, el Dios de Israel y de la creación. Como ese Hijo humano incomparable, Yeshua no explotó su condición increíble, pero trabajó para nuestro bien, resistiendo al diablo y a la realización de la perfección como un líder siervo. Es por ello que ha sido elevado a la posición de Adoni, mi Señor. Salmo 110.1. Adoni es, en todas sus 197 ocurrencias, un título de no deidad, a la diestra del Dios Todopoderoso, Yod-Heh Vav-Heh, el único Dios. Si Yeshua fuera Dios, en primer lugar, entonces su logro y la elevación es realmente una farsa. Es lo que Dios ha hecho y puede hacer con un ser humano completamente dedicado que debería hacernos recuperar el aliento. El Mesías, nuestro único mediador, el único mediador hombre y salvador, ha de ser definido por primera vez por Mateo y Lucas y luego Pablo en 1 Timoteo 2.5 y solo más tarde por Juan, y no de una manera que enfrente un libro del Nuevo Testamento contra otro libro, y resultando en confusión y desunión, excomunión, incluso el asesinato.